socios y con socias, y no solo con socios, ni muchísimo menos, porque hay un llenazo que da muchísimo gusto ver en el Ateneo de Madrid. Bienvenidos todos, embajadores, autoridades y, por supuesto, amigos y amigas. ¿Qué voy a decir si no menciono ya de entrada a mi nuevo mejor amigo, Óscar Alzaga? Yo conozco a Óscar Alzaga, por increíble que parezca, porque cuando él estaba ya en labores estudiantiles y políticas, casi un poquito más tarde, pero casi yo ya conocía a Óscar Alzaga, aunque fuera de manera vicaria, porque mi padre, que está por aquí, por cierto, había ido en las listas del PDP, del Partido Demócrata Popular, y entonces para mí pues Óscar Alzaga era la referencia de un crío que evidentemente no era más que eso, un crío. Luego estudiaré ciencias políticas y ya entendería mejor su figura, pero para mí Óscar es una, como para todos los demás, por supuesto, una referencia, y además una referencia que guardo con mucho cariño por la gravedad con la que se graban, valga la redundancia o la resonancia, en el corazón de uno esos nombres que uno recibe de chico, ¿no? Bueno, de modo que bienvenido, Óscar, por supuesto bienvenida, alcaldesa Manuela, bienvenido, querido Antonio, bienvenido Pachi Aldecoa, bienvenido Pepe Álvarez Junco y bienvenido Jesús Martínez. Los iré presentando después uno a uno cuando vayamos dando el turno de palabra. Yo voy a pedir solamente, si os parece bien, que hagamos una primera introducción. Vamos a dejar a Óscar para el final. Vamos a hacer una primera introducción sobre nuestras impresiones sobre el libro de Óscar. La conquista de la transición, dice el subtítulo, Memorias documentadas. Yo quiero decir, para el que no se haya acercado todavía al libro, que son memorias muy bien documentadas, porque incluso en la aneja los documentos pertinentes. Él hace una aproximación a la transición y lo que es quizá especialmente interesante del libro, los años previos a la transición propiamente dicha, los años en los que Óscar, desde la universidad y también desde los movimientos de democracia cristiana, se mueven, digamos, para traer la democracia al país. Desde ese punto de vista es una cuenta muy, muy interesante que complementa muy bien otras visiones, muchas otras visiones de la transición, pero es realmente un libro extraordinariamente bien documentado, que sin embargo se lee también con mucho interés, porque cuenta mucha anécdota, mucha batalla figurada y casi real. Y es un libro que yo he disfrutado mucho. Pero como no tengo que hablar yo ya me callo, solamente voy a ir dando paso a nuestros intervinientes, a los cuales doy de verdad las gracias por venir al Ateneo de Madrid. Y termino, antes de dar la palabra a Manuela Carmena, diciéndoles a ustedes que el Ateneo, por supuesto, como siempre, está abierto para que ustedes vengan cuando quieran, para que incluso se hagan socios si es que no lo son todavía, pero sobre todo para que vengan cuando quieran y para que propongan cosas. Esta institución legendaria de la historia de España, histórica, maravillosa, estimulante, tan motivadora, necesita del apoyo de ustedes, de todos y de todas ustedes. Así que bienvenidos al Ateneo. Vamos a hacer intervenciones cortitas, como habíamos dicho, si os parece, en una primera ronda, luego haremos una segunda y, si acaso, una tercera, y también daremos paso al público. Así que paso la palabra a Manuela Carmena, para la que pido un primer aplauso. Gracias. Muy buenas tardes a todos y, por supuesto, que este aplauso yo creo que es para Óscar Alzaga, que nos ha hecho este libro espléndido, ¿no? Bueno, voy a intentar decir una serie de ideas rápidas para que podamos hablar todos, porque somos muchos, ¿no? Primera idea, el libro se lee fantástico. Mira que es gordo, mira que tiene documentos, pero se lee muy bien, porque yo creo que se lee con esa ansiedad, se transmite un poco esa ansiedad que tuvimos tantas y tantas personas que colaboramos en acabar con la dictadura de Franco, ¿no? Entonces, de alguna manera, se vive esa intensidad. Primera idea, es imprescindible hablar de la transición, porque, aunque parezca mentira, vivimos en una sociedad con un desconocimiento de la historia reciente apabullante.
Cogí un taxi hace unos días y empezó el tema muy frecuente de una exalcaldesa con los taxistas, que entre paréntesis digo que uno de nuestros logros es que nos los hemos ganado, porque casi todos son muy favorables. Dicen que antes el tráfico estaba mejor. Bueno, pues salió el tema naturalmente de los nombres de las calles y decía que no entendía por qué había sido, ¿no? Yo le expliqué y entonces él me dijo, bueno, pero yo esto no lo veo muy claro, porque vamos a ver, pero no fue Franco, ¿no?, el que empezó la guerra. Y yo le dije, era joven el muchacho, dije, ¿tú has estudiado historia? ¿Tú has estudiado en Madrid? Bueno, sabemos lo que ha pasado. Por las circunstancias que sea, no hemos conseguido transmitir lo que fue verdaderamente una tarea, desde mi punto de vista, grandiosa, en la que colaboramos muchísimas personas para conseguir algo que recoge como una frase de Gregorio Marañón, Óscar en su libro, cuando habla de que cuando algo acaba, probablemente murió mucho antes de que acabara, ¿no? Y yo creo que como un queso de Burgos, la dictadura de Franco se fue horadando mucho, yo diría que de antes del 60, antes del 61, del 56. ¿no? Segunda idea. Leo el libro y no puedo por menos de decir, pero Óscar, ¿qué ha pasado? ¿Es que no nos veías a las chicas? ¿Es que no nos veías a las mujeres? ¿no? Y ahí tengo que confesaros que naturalmente Óscar era 2 cursos mayor que yo. Además era el delegado. Y encima nosotros al leer el libro sabemos que Óscar es muy inteligente, muy preciso y yo diría que muy seductor. Y a mí me seducía, Óscar, me gustaba, me parecía un personaje estupendo. Creo, yo no sé si tú te acuerdas, Óscar, que alguna vez creo que fuimos al cine o algo, hicimos juntos, y a mí alguien me contó que tú tenías un problema en la vista, que no veías bien más que en blanco y negro. Y yo me sentí como muy, no sé, yo decía, qué cosa más curiosa que alguien me vea en blanco y negro. Bueno, pues ahora lo que me pregunto es que no me veías ni en blanco y negro ni en nada. Que no nos veías, que no veíamos a las mujeres, que estábamos haciendo muchísimas cosas, ¿no? Yo no me voy a extender ahora, pero de esa época de la universidad que Óscar cuenta, evidentemente las mujeres tuvimos una participación muy especial, muy propia. Yo recuerdo cosas muy preciosas que no me voy ahora a entretener, pero sí puedo recordar, porque me parece muy interesante la cantidad de actuaciones que hicimos para llevar a aquella universidad franquista una reflexión sobre los derechos de la mujer. Recuerdo visitas a Mercedes Formica, a Lili Álvarez, a la condesa de Campo Alange, a personas que probablemente a los jóvenes no les digan ahora nada, pero que sin embargo fueron hitos que nos ayudaron a nosotras, a las mujeres que llegábamos a la universidad, a encontrarnos con aquellas abuelas, puesto que nuestras madres no pertenecían a esa generación de la lucha por el feminismo, pero nos encontramos con esas abuelas que estaban en el exilio y a su vez nos encontramos con mujeres que estaban aquí, en España, que como el caso de Mercedes Formica eran mujeres que estaban vinculadas al régimen, ella había estado vinculada a la Falange, pero que eran un nuevo feminismo en el que nosotros nos encontramos, ¿no? Y hicimos muchas cosas. Segunda idea. Leyendo el libro, yo pienso que probablemente tu trabajo durante esos años, que yo diría que es un trabajo de reunión a reunión, de entrevista a entrevista, de clase a clase, de documento a documento, de viaje a viaje, ¿no? Veo que es como un tejido que vas haciendo para formar, para conseguir apoderarte de aquel, digamos, contenido que podía haber como el germen de una posible evolución, ¿no? Y yo me pregunto que si mientras tú hacías todo esto tampoco veías o se veía todo lo que se hacía además de. Cada vez tengo más claro que me gustaría que se hiciera una especie de diccionario de la transición, en la que pudieran estar hechos, personas, anécdotas, porque necesitamos conocerla y mucho, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en un libro maravilloso de José Manuel López y López. José Manuel era un abogado comunista que yo adoré, yo entré en el Partido Comunista en la universidad, y José Manuel López y López tiene un libro que es poco conocido, pero que es un libro verdaderamente interesante, que se llama Mañana a las 11 en la Plaza de la Cebada. José Manuel, Manolo, para nosotros, Manolo, que era abogado y panadero a la vez, cuenta en su libro una anécdota preciosa.
están comprometidos. Estamos hablando, él era mayor que nosotros, mayor que tú también, era en la época anterior a entrar tú en la universidad, y Manolo está hablando con Eduardo Punset. Y los dos deciden, y Punset dice, vayámonos, habían estado los dos estudiando en París, sociología, vayámonos de España, vayámonos, esto no hay quien lo aguante. Eduardo se fue, Punset se fue a Estados Unidos, tuvo responsabilidades, Manolo se quedó, entró en la cárcel, pero todo lo que hizo Manolo por esa transición, yo no puedo por menos ahora de intentar recordar y decir, sé que no nos veías, sé que no estábamos ahí, pero estábamos. Y seguramente todo lo que tú hicisteis, vosotros hicisteis, no hubiera dado ese resultado si a su vez no hubiera otros que hicimos también tanto o que hicieron tanto, y yo con ellos o ellos conmigo, ¿no? Tercera idea. Releyendo la autobiografía del Norberto Bobbio, he pensado mucho en ti, porque pienso que hay un punto de coincidencia entre los dos. Norberto Bobbio es una de las personas que más colabora en la resistencia contra el fascismo italiano. Y cuando lees su autobiografía, ya le habla de la necesidad de que Italia tuviera de verdad una democracia, porque estamos hablando que hasta realmente el 48 no empieza a replantearse la democracia en Italia. Italia no había tenido una verdadera democracia, ¿no? Pues Norberto Bobbio, que dice de una manera muy clara que él fue de aquellas personas que entraron en la política por razones morales. Yo creo que eso fue lo que hiciste tú, como tantas otras personas, implicados en la política por razones morales, ¿no? Y también Norberto Bobbio constituye un partido que es La Esperanza, durante la época de la Resistencia, y llegan las elecciones y ese partido pierde estrepitosamente, ¿no? Entonces, cuando tú cuentas cómo, a pesar de todos vuestros esfuerzos, el centro, ese espacio que pensabais que debía ocupar una democracia cristiana con unas determinadas características, se os fue de las manos, yo pensaba en Norberto Bobbio, que vivió esa misma experiencia, se fue de las manos. Él dice, en aquel momento, ¿cuál fue el resultado en Italia? La democracia cristiana de allí, el Partido Socialista, el Partido Comunista. Su partido, el Partido de Acción, no consiguió recoger esos frutos que había significado una actitud absolutamente antifascista y verdaderamente inteligente y sugerente, ¿no? Y él volvió a la universidad y él volvió a ser profesor. Tú, Óscar, dijiste, ahí se queda la política, yo me voy al despacho, yo sigo en la universidad. Creo que tenéis una trayectoria común, y si Norberto Bobbio es ejemplar, pues tú también, porque releyendo tus escritos y leyendo precisamente esa conferencia que tú das en el Eurobuilding en 20 de enero de 1977 y que por lo menos reproduces en el libro alguno de los párrafos, dices algo que a mí todavía me estremece y me hace pensar, ¿no? Porque en esa conferencia tú decías que había que acabar de la división de las dos Españas irreductibles desde 1833. Yo diría que quizá de antes de 1833. Y tú decías que hay que darles un albergue en el que sea posible no la mera coexistencia, sino la convivencia, ¿no? Yo creo que, aunque vosotros no consiguierais hacer lo que quisisteis, sí que colaborasteis de una manera única y especial a que verdaderamente durante la transición y durante tiempo suficiente después de ella tuviéramos el sueño y la ilusión de que no había dos Españas. Ahora a veces yo siento pena y siento inquietud porque me parece de nuevo apuntar esa terrible maldición de las dos Españas. Quizá no sean solamente las dos Españas, a lo mejor son las dos Italias. Norberto Bobbio hablaba de eso, pero vemos Estados Unidos, quizás son los dos Estados Unidos, no sé. De hecho, lo que sí es cierto es que vosotros colaborasteis a hacer que muchos españoles tuviéramos durante un tiempo largo y suficiente para consolidarnos y reposar y reconstituirnos, que era posible que las dos Españas tuvieran el lugar de la convivencia que correspondía. Muchas gracias por ese trabajo que hicisteis y por lo bien que lo cuentas. Muchas gracias, Óscar.
Patxi, mi querido decano, Patxi Aldecoa es catedrático de Relaciones Internacionales en mi alma mater, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense de Madrid, y además es presidente del Movimiento Europeo. Así que, Patxi, cuando quieras. Gracias. Claro que sí, pero a ver si el micro marcha, porque si no te lo tendríamos que... Ah, está, ok. Está funcionando. Bueno, buenas tardes. Me alegro mucho que me hayáis invitado a este acto. Tengo muchos méritos que todos los que están en la mesa, pero entiendo que me han invitado como representante del movimiento europeo. Sigo la labor que hizo Carlos Bru, José María Gil Robles, Fernando Álvarez Miranda y muchos otros. Y tú, que también has estado en el movimiento europeo durante muchos años, explicas bien el papel que jugó el movimiento europeo en la transición. Y además, fijas desde el 60, porque desde luego en el 62, que fue en Múnich, donde Carlos estuvo, y todavía hay algunos supervivientes de Múnich, pues supuso un paso importante para la democracia en España, dado que se entendieron los que estaban fuera y los que estaban dentro. Y tú explicas bastante bien lo que supuso eso, y el amor y el abrazo que se dieron entre José María Gil Robles, padre, y Madariaga, y lo que supuso el principio del entendimiento entre la oposición exterior y la interior. Y has hecho muchísimas referencias al papel del movimiento europeo, que yo quiero agradecerte públicamente en nombre de mis compañeros. El movimiento europeo ha jugado un papel central en la búsqueda de la democracia en España. Incluso hace referencia al piso de la Gran Vía, donde se reunía la Junta y la Platajunta. Nosotros nos sentimos muy honrados de que te acuerdes de nosotros, del papel que jugó. También jugó un papel importante en el ingreso a la Unión Europea. Y ahora nos queda un tercer papel, que es el de conseguir la federación en Europa. Tú pones aquí que en el primer, no sé exactamente cómo se llamaba, la primera partido que creasteis, entre los objetivos estaba la Federación Europea. Tú citas aquí a una resolución de Van den Sendel, concretamente del ABC del 75, en donde cuando le pregunta ¿ustedes cuál es su objetivo? Crear la Federación Europea, que era el secretario del Movimiento Europeo Internacional. Es decir, explicas bien el nexo que hay entre el movimiento europeo y el movimiento internacional y el peso que tuvo en exigir, en estar presente a través de diversas aportaciones. Para nosotros, te felicitamos, y además yo he venido aquí con un montón de jóvenes, porque creo que tan importante como hacer la transición es contarla. Me estoy acordando del libro de Stefan Zweig sobre Américo Vespucio, en donde él dice que América se llama América por Américo Vespucio, no por Colón, porque lo importante no es descubrir, hacer cosas, lo importante es contarlo. Y esto es lo que hay que hacer, esto es lo que te agradecemos enormemente, que nos has contado la transición. Algunos pues la hemos vivido, pero aquí hay mucha gente joven que no la ha vivido. Y no creo que está suficientemente claro la tesis central que yo creo que tienes, que la transición no vino sola, se le arrancó. Y se le arrancó desde luchas sociales desde los años 60. Yo participé en los últimos años en la Facultad de Ciencias Políticas con Álvarez Junco y otros, pero es muy importante conocer el origen, que fueron muchos años de lucha, fueron muchos años de intentarlo. Pues muchas gracias por el libro y muchas gracias a ustedes por escucharme. A ver, sí, Pepe Álvarez Junco es historiador, es escritor, y vaya si es escritor, la lista de obras es inmensa y muchos de ustedes además de leerle en libros, lo leen muy habitualmente en medios de comunicación, en El País de manera particular. Es catedrático emérito de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Políticos y Sociales por la Universidad Complutense de Madrid y un especialista
un muy notable especialista en historia contemporánea. Pepe, cuando quieras. Muchísimas gracias. Es estupendo estar aquí en este sitio tan entrañable que uno ha visitado tantas veces y donde ha pasado ratos tan buenos. Le agradezco muchísimo la invitación y agradezco mucho a Óscar que me haya incluido en este panel. La verdad es que yo ni soy constitucionalista, ni soy historiador, sí, pero no especializado en este periodo, sino más bien en el siglo XIX, o sea que tampoco estoy muy seguro de por qué estoy aquí. Supongo que en parte lo estoy como amigo de Óscar, que hicimos la carrera juntos. La carrera, para que se hagan ustedes idea de cómo era aquel ambiente tan colegial, de colegio de curas. En la Facultad de Derecho, el primer curso, nos colocaban por orden alfabético, sentados, incluso con una fila ocupada y la otra libre para que pasaran los ayudantes tomando notas sobre si habíamos asistido o no. Así que a mí Álvarez me tocó al lado de Alzaga y al lado de Álvaro del Amo, me acuerdo muy bien. Llegué a casa el primer día de haber ido a la universidad diciendo: he hecho 2 amigos. Pues bien, pues algo así. Luego hicimos un viaje a París inolvidable por el autostop y allí vivimos pintando blanchisseries y lavando platos y tal. Me parece muy injusto que Óscar no le dedique la mitad del libro a aquel viaje, pero en fin, vamos a hacerlo. Él luego se metió en política, y fue una cosa muy rara, porque Óscar era el empollón del curso. Y lo que pasa es que hicimos la fiesta medio curso, ¿cómo se llamaba? Paso del Ecuador, y fue un sinvergüenza el que se encargó de los fondos y se dedicó a irse a tomar copas por ahí. Y Óscar, lleno de indignación, lo denunció en público y lo hizo tan bien que le elegimos delegado de curso rápidamente. Y ahí empezó su carrera política. Tampoco lo cuenta, pero también sería interesante. En fin, el libro es muy interesante. No es un análisis de un catedrático de Derecho Constitucional sobre una época, ni sobre la transición, ni sobre la Constitución del 78, ni muchísimo menos, pero es una mezcla de relato, de memoria y de historia y de análisis de esa época, y está muy bien. El comienzo es magnífico, literariamente muy potente, es las humaredas de las chimeneas del Ministerio de Gobernación, casi como las de un campo nazi, ¿verdad? Pero esta vez lo que estaban era quemando millones de documentos de las fichas y los archivos de la represión franquista. Según decían, el objetivo era la conciliación, era cerrar una etapa. La verdad es que el objetivo era más bien exonerarse ellos mismos, autolimpiarse, que no quedaran huellas de las cosas que habían hecho. No tanto, supongo, aunque por supuesto muy importantes, los crímenes, las barbaridades y quién había dado las órdenes cruciales en esos casos, como las pequeñas miserias, las pequeñeces, ¿no? Porque como observa Hannah Arendt, el mundo no está lleno de malvados, perversos, seres satánicos como Hitler, eso no es tan normal, pero está lleno de pequeños, mezquinos funcionarios, faltos de imaginación, que lo que hacen es cumplir órdenes. Y ese pequeño mundo y esas miserias nos lo han robado. No podemos saber muy bien cómo era el ambiente represivo del franquismo porque han quemado muy buena parte de la documentación. No toda, porque afortunadamente lo de los tribunales militares y en general la documentación de los tribunales, esa no se quemó, y la militar tampoco, y ahí hay muchísimos datos, pero quemaron los archivos principales, que eran los de la policía, y esos los eliminaron. Y este es un dato crucial, porque conduce a la tesis global del libro, la más importante, quizá una de las tesis, pero yo creo que la más importante, y es que la transición no fue fácil, que hubo muchas resistencias, y que hubo muchas resistencias principalmente por parte de Suárez y del grupo de falangistas jóvenes y que se llamaban aperturistas, que estaban en el poder. Y que en lugar de planear la transición, facilitar la transición y regalarnos la transición, lo que hicieron fue poner todos los obstáculos que pudieron. Porque su idea era montar una democracia más o menos apañada para que ellos pudieran seguir en el poder y pudieran ser aceptados por Europa como un país verdaderamente democrático. Así que esto lo cuenta Óscar y lo cuenta
muy bien y con datos de primera mano, como ya se ha dicho aquí, y esto es importante. De todas maneras, el tema principal del libro no es tanto la transición, para mi gusto, o el tema más original del libro, el aspecto menos conocido sobre el que versa, no es tanto la transición como la pretransición. Los años 60 y primeros 70, el ambiente del último franquismo. El ambiente, para empezar, en la universidad, que es lo que él conoce, porque Óscar lo dice claramente, yo no quiero hacer una historia global de un periodo, y no la hace. Quiero contar lo que yo sé de primera mano, y cuando haya algo en lo que no tengo datos de primera mano, me voy a abstener de entrar, y esto es lo que hace en el libro. Pues bien, en primer lugar, la universidad, que es donde se cocina el ambiente antifranquista, y era algo que la policía franquista no se podía esperar, ni los gobiernos, ni el propio Franco se podían esperar. Ellos esperaban, en una buena lógica marxista que en el fondo estaba latiendo ahí en sus cerebros, que los ataques les llegaran del mundo obrero, de huelgas revolucionarias, de sindicatos ilegales que les organizaran la resistencia contra el régimen. No se podían esperar que los ataques les llegaran de sus propios hijos y nietos que iban a la universidad en ese momento y no tenían instrumentos policiales adecuados para enfrentarse con eso. Igual que no se podían esperar, mucho menos todavía, que la crítica les llegara de la Iglesia Católica y que ocurriera una cosa tan absolutamente sorprendente como ocurrió, que fue el Concilio Vaticano II y el llamado ayornamiento de la Iglesia Católica, y de repente hubiera curas que no fueran del régimen, sino que más bien eran activistas antirrégimen. Eso les dejó completamente sorprendidos y descolocados, y les resultó muy difícil responder a eso. Eso lo cuenta Óscar, lo cuenta muy bien, y cómo se erosionó la legitimidad del régimen entre las juventudes. El clima intelectual en que se apoyaba el antifranquismo, el pobrísimo clima intelectual en que se apoyaba el antifranquismo, porque no teníamos acceso a lectura ni a debates adecuados o comparables a los que estaban ocurriendo en el resto de Europa en ese momento. Y nosotros lo que teníamos era o bien lecturas de católicos liberales, era lo más a lo que se podía aspirar, Maritain y tal, o al revés nos íbamos al otro bando y empezábamos a hacer lecturas de marxismo, a ser posible del marxismo más revolucionario posible, marxismo mezclado con freudianismo, etcétera, Marcuse, Sartre. En fin, es lo que hacíamos algunos, porque Óscar siguió la vía sensata, moderada, prudente, realista, mientras que algunos nos metimos en una vía más enloquecida y exigíamos la revolución social y cosas de ese tipo. Se plantean muchas cosas en relación con este libro. Yo no tengo tiempo aquí, somos muchos para hablar y hemos quedado en que seríamos breves. ¿Por qué fracasó la democracia cristiana? Por ejemplo, en España todas las encuestas le daban el primer lugar en las primeras elecciones que hubiera. La idea era que la democracia cristiana iba a ser el partido en el gobierno y el Partido Comunista sería la oposición, como ocurría en Italia, como ocurría en Francia, básicamente entre un 20 y un 30% de los votos para el Partido Comunista y entre un 30, 35, 40 para la democracia cristiana. Y no sacaron prácticamente nada en las primeras elecciones. ¿Por qué ocurrió eso? Él lo atribuye en parte a la actitud de la jerarquía de la Iglesia Católica, que no quiso apoyar una democracia cristiana, en parte a la propia personalidad dubitativa y carente de liderazgo político de Joaquín Ruiz Jiménez, que lo quería un hombre bondadoso, todavía con muchas vinculaciones emocionales con el franquismo, y bondadoso, que lo que quería era tener gente que le quisiera a su lado y ser el punto de unión de toda la oposición, en lugar de ser un líder de partido, como debe ser. En fin, termino. Las memorias se escriben para acicalar un poco la propia imagen. No es este el caso. Óscar Alzaga no pretende ser protagonista de nada, ni es un libro de autobombo. No pretende que la influencia de la democracia cristiana fuera superior a la del Partido Comunista y posteriormente al PSOE, de ninguna manera. Es un libro honesto, muy bien documentado, muy interesante de lectura y crucial para entender, sobre todo, desde luego la transición, pero sobre todo el ambiente pretransición. Lo recomiendo, les animo a todos a que lo hagan y animo al autor a que haga la continuación, que es la etapa 1977-82 y la implosión de la UCD, que es una cosa sobre la que muchísimas cosas tendría que contar,
él mejor que nadie en este momento. Gracias a todos. El profesor Jesús Antonio Martínez Martín es doctor en Geografía e Historia, también por la Universidad Complutense, y ha sido, que no es, ha pedido que aclaración porque en el programa constaba como director. Esta institución nuestra maravillosa es el Ateneo de Madrid, a veces llega tarde y pensábamos que todavía lo seguía siendo, pero ya queda aclarado. Ha sido director del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid. Cuando quieras, Jesús. Como quieras, sí, como queráis. Muy bien, buenas tardes. Desde luego que comparto no solamente la gratitud por estar aquí en esta mesa. A mí me correspondería en la estela de José Álvarez Junco abordarlo desde un punto de vista historiográfico, que es lo que pretendidamente voy a hacer, pero también las razones de que yo esté en esta mesa es por el afecto y la relación personal que mantengo con Óscar Alzaga, lo que no equivale necesariamente a que la forma en la que yo aborde el libro tenga que ser necesariamente complaciente. Pero sí es verdad que, desde luego, la forma en la que ha abordado su conquista de la transición, las memorias documentadas, no va a dejar indiferente a nadie. Lo hace de una manera respetuosa, pero yo precisamente en la estela que ha abierto ya mi colega, este no es, o pretende ser un libro de memorias, pero no es solo un libro de memorias. Memorias sobre la transición hay muchas, son muy legítimas, pero todas tienen un proceso de memoria selectiva, tienen una reflexión en el pasado que de alguna manera, directa o indirectamente, van acoplando sus propias experiencias vitales, pero las memorias de Óscar, que le pone el apellido de Óscar Alzaga, le pone el apellido documentadas, y es allí donde la memoria se cruza y dialoga con la historia. En este cruce de situaciones, él tiene en su objetivo, y así lo expresa de una manera muy categórica, que es un tema de responsabilidad personal, de responsabilidad cívica. Él decía, yo no puedo en el libro esconder detalles, datos que por la masiva, voluminosa destrucción de documentos hay dimensiones del pasado reciente que ya de otra manera posiblemente no se vayan a conocer. Por tanto, yo creo que esta es la primera aportación porque tiene que ver también con los propios valores cívicos que han sido una constante en la vida de Óscar Alzaga. Pero vayamos a la cuestión por la que yo estoy aquí, que es la dimensión historiográfica. Y es evidente, también comparto que en realidad no es tanto una historia de la transición como podríamos decir una historia de la oposición, que a veces no necesariamente son ecuaciones necesarias. Y por lo tanto, cuando se habla de la conquista de la transición, yo recientemente, precisamente en una crítica precisamente del libro, lo planteaba. Claro, nos está planteando, recordando, interpretando que la transición que hemos convertido en un personaje histórico, le hemos atribuido incluso, le hemos adjudicado un tiempo específico de la historia de España, y aquí es donde viene la discusión historiográfica. Es decir, el propio concepto de transición, desde mi perspectiva, es entendido como un pacto político, un pacto social. No se produce antes de noviembre de 1975, ni del 3 de julio de 1976, ni del 15 de diciembre de ese mismo año con la ley del referéndum. Lo que nos está planteando aquí Óscar Alzaga es que la transición tuvo múltiples meandros, tuvo dificultades, y claro, la otra parte, desde la perspectiva de la oposición, y entre ella la oposición demócrata cristiana, tenía un objetivo bien evidente, inequívoco, la articulación de un sistema democrático, pero desde la otra perspectiva, en ese canon modélico, como un tiralines de la historia, en el que todo está previsto, en que los pasos están calculados, en que los múltiples meandros llevan necesariamente a una desembocadura del Estado democrático, ahí es lo que nos está recordando Óscar Alzaga, en el sentido que desde la perspectiva del régimen no estaba tanto en un proceso de conversión ideológica. Quizá las preguntas no puedan ir desde esa perspectiva, es decir, de las posiciones ideológicas de una conversión colectiva de las gentes que proceden de la dictadura. El objetivo era el mantenimiento del poder con la octava ley fundamental y el desmantelar los obstáculos, no la construcción de un sistema democrático hasta junio del 77, sino
Aquello eran el desmantelamiento, pero de los obstáculos que impedían la celebración de unas elecciones libres. Quizá pudiéramos empezar a hablar de transición en la forma de organización del poder y de sus fuentes de legitimidad a partir del 15 de junio de 1977, entendido como un diálogo que tiene una inequívoca desembocadura y, sobre todo, por aquellos representantes de la soberanía nacional que se erigen en poder constituyente. Bueno, yo no quiero trasladar esta situación a contenidos historiográficos ni a debates de esa perspectiva. Lo que plantea el libro de Óscar Alzaga precisamente es cómo desde 1960, que es un referente de cronología que él explica bien en el libro, pero que tiene que ver con su propia trayectoria vital y cómo va desgranando aspectos muy desconocidos, a veces escuchados, medias verdades, incompletos, pero que de alguna manera les adjudica un rango de verdad. Y ahí es, desde luego, la excelencia, sobre todo del libro, porque son muy documentadas. Él proyecta, claro, no es un libro de historia, pero él ha proyectado su rigor profesoral, su rigor académico, en la forma en que tiene que ser empíricamente demostrable desde el punto de vista de la actividad del abogado y desde el punto de vista de su actividad como catedrático de Derecho Constitucional, lleva a las referencias demostrables empíricamente de todo aquello que está diciendo. En segundo lugar, y no quiero tampoco extenderme, hay en el aspecto historiográfico un capítulo importante de esta historia, aunque ya se ha desgranado en parte aquí, que es la importancia de la democracia cristiana. Es decir, la oposición era muy heterogénea, los procedimientos también, las expectativas muchas. Pero es verdad que esa democracia cristiana, independientemente luego de las razones por las que no cuajara y que tienen un largo recorrido, desde luego de mayor alcance, poniendo el retrovisor de la historia, pero la democracia cristiana, en la forma en la que fue planteando su lógica de oposición, contribuyó en la misma medida, o ni siquiera es una cuestión puramente de medir, la forma en que esa oposición ha creado las condiciones necesarias para que en 1976, diciembre del 76, la credibilidad de una reforma de la ley política tenga que contar necesariamente con la oposición. Y en esa oposición tiene un capítulo fundamental, la democracia cristiana, que son de alguna manera casi los primeros contactos, y Óscar Alzaga. De tal manera que yo no quisiera extenderme, quiero también respetar escrupulosamente el tiempo en el que nosotros, pues bueno, de alguna manera hemos acordado, y yo casi como resumen les diría que el libro de Óscar Alzaga, que hay que leer, y además se lee muy bien, no son tanto unas memorias como, desde mi punto de vista, un impecable diálogo entre vivencias personales y contexto histórico en el que se desenvuelven. Y por eso digo que es en el libro cuando la memoria documentada se hace historia y cuando su protagonista y autor pues tiene un lugar fundamental en ella. Nada más. Antonio Garrigues Walker es, también lo es Óscar Alzaga, eminentísimo miembro, socio del Ateneo y además muy activo, muy activo. Yo quiero una vez más, ya lo he hecho varias veces, pero Antonio, te quiero dar las gracias. Pero por supuesto, Antonio, aparte de ateneísta de pro, ha sido el creador, creador junto con su familia del famosísimo despacho de abogados que le da nombre y del cual es actualmente presidente de honor. Si tuviera que leer toda la lista de cargos institucionales que don Antonio tiene, pues tomaría el tiempo que en realidad debemos dedicarle a escucharle a él. Tengo 87 años y eso es un dato importante en la vida de una persona porque se da cuenta de que poco a poco está llegando al final de su vida. Y no lo digo dramáticamente, porque no hay que hablar dramáticamente del final de la vida, ¿no? Pero quiero decir que a lo largo de esta época mía en la que he vivido pues, la vida política y económica española pues, con la mayor cercanía que pude, no digo que con una cercanía perfecta, pero con la mayor cercanía que pude, la figura de Óscar Alzaga ha sido para mí siempre una referencia. Pero de pronto recordar que Óscar Alzaga ha sido un luchador, no ha sido solamente una persona teórica.
tú has intervenido en el Tribunal de Orden Público, interviniste en el Tribunal de Orden Público varias veces, y entonces intervenir en el Tribunal de Orden Público en aquella época era un dato político, era un dato... Me han oído más o menos, ¿no? Sí. Lo digo para que se sepa, y lo digo porque eso tiene que ver con el título de su obra, que es muy bueno, porque es La conquista. Y tú me has dicho que han venido una cantidad de jóvenes, unos cuantos discretamente detrás, y a mí me gustaría recomendarles mucho. ¿Cuánto cuesta el libro? Pues a mí me hacen un descuento, pero creo que cuesta 39. 20 euros. A 20 euros, como 39. Sigue, que vas bien. No hace falta que entre yo a patinar. Sigue. Que lo que hace fundamentalmente, y me gustaría decírselo a la gente joven, pero también a la gente no de mi edad, que no debe haber muchos con mi edad, pero en general a todo el mundo, que lo que hace es reflejar una época feliz. Está claro que la transición tuvo dificultades, ¿no? Pero yo lo que siempre recuerdo y recordaré es que a todos nos movía un sentimiento feliz. La idea era: tenemos que entrar en Europa y tenemos que recuperar la democracia. Y con esos dos sentimientos se vive muy bien, se vive una época feliz. Porque teníamos por descontado problemas y dificultades, pero la verdad es que nos unía una sensación de futuro bonito, de futuro que íbamos a alcanzar, que es una maravilla. Y leer este libro es leer el libro de una época feliz, es una época estupenda, ¿no? Y como este país ha tenido y tiene, y como casi todos los países, historias complicadas, yo he leído el libro con felicidad, porque he visto, primero porque son memorias auténticamente documentadas, y es que él cuenta realmente de una manera inclusiva, perfecta, todo lo que pasó prácticamente día a día y cómo se mantuvieron los contactos, ¿no? Siempre recordaré cuando mi hermano Joaquín, que tú conociste bien y con el que tuviste buena relación, me decía que un día le dijiste, no sé si es verdad o no, que los liberales siempre habéis sido un poco ateos, pero que al final podíamos colaborar de alguna forma, ¿no? No he dicho eso nunca, pero sí que está muy bien, me gusta. Un mundo feliz. Que se sepa que ha sido una conquista, que se sepa que ha sido una conquista y que no podemos renegar de ella. Tenemos que verla de verdad con una profundísima alegría. Y cuando se lee el libro de Óscar con esa minuciosidad con la que él cuenta todas sus conversaciones, incluso anécdotas muy pequeñas, pero como muy divertidas, lo que uno se da cuenta es de que cuando una idea le ha llegado su tiempo, no hay quien pueda con ella. Cuando a una idea le ha llegado su tiempo, no hay quien pueda con ella. Y cómo, a pesar de todas las dificultades, nos encontrábamos con un país que estaba contento, que estaba feliz, que veía cómo se luchaba. Tú recordarás las muchas reuniones que tuvimos en el Colegio de Abogados con nuestro viejo amigo Antonio Pedrol y con otras muchas gentes. No sé, todo lo que hacíamos tenía un contenido alegre. Es decir, cuando se lucha por algo que merece la pena, la verdad es que la vida es así. Y ya no sé más qué decir. Muy bien. Óscar Alzaga, por si acaso alguien todavía no lo sabe, es catedrático de Derecho Constitucional, supernumerario de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, y compatibilizó, obviamente, y por eso estamos aquí, su trayectoria como jurista, abogado y profesor universitario con un compromiso político indudable con la oposición demócrata cristiana al franquismo, donde ocupó posiciones dirigentes destacadas. Pese a que cuenta
Cuenta su biografía que, pese a su actitud siempre moderada, fue detenido, interrogado, multado, confinado en un estado de excepción en la búsqueda de una salida al franquismo dotada del menor coste social posible, y contribuyó desde esa posición a fundar la Unión de Centro Democrático. Luego, como diputado, fue miembro de la Comisión Constitucional en la legislatura constituyente, cuando era ya catedrático de Derecho Político. En el arranque de la primera legislatura, la de que va del 79 al 82, tras rechazar una cartera ministerial, asumió ser portavoz de UCD en dicha comisión constitucional en todo el proceso estatutario y de desarrollo de la norma fundamental de la Constitución por consenso y en las primeras leyes orgánicas también. Declinó ofrecimientos sucesivos de otras 4 carteras ministeriales y de diversos cargos en otras instituciones, dando prioridad a su vocación de jurista, que ha compatibilizado con la cátedra, junto con también el ejercicio de la profesión de la abogacía. Ha sido un abogado de reconocido prestigio en el foro hasta la fecha tardía en que optó por dedicarse exclusivamente a la universidad, donde, entre otras tareas, fundó ya en 1997 la prestigiosa revista semestral Teoría y Realidad Constitucional, que dirigió durante 24 años. Voy a pedir un muy fuerte aplauso para don Óscar Alzagán. Querido presidente, queridos amigos, todos que estáis en la mesa y que solo habéis pecado de elogios excesivos hacia quien en este momento está en el uso de la palabra. Yo creo que vosotros habéis presentado el libro mejor que lo podía hacer yo. Diré algunas cosas. La idea del presidente es dar oportunidad a que desde los asistentes se puedan hacer preguntas, podamos tener un diálogo grato, que la actitud de quienes estáis sentados ahí en este magnífico anfiteatro no sea meramente pasiva, pueda ser de participación activa, de poderos escuchar vuestras interesantes opiniones. Yo voy a decir pocas cosas porque ya creo que el tiempo está en un punto en que me exige ser breve. Quiero agradecer, en primer lugar, a Carlos María Bru Purón, notario jubilado, que está sentado en la primera fila. Carlos María es la única persona que está hoy en este Ateneo que participó en el Congreso de Múnich, que no es cualquier cosa. Yo estaba entonces en la Junta del AEC en representación de los jóvenes. Había dimitido el joven que estaba, me habían metido a mí, y recuerdo muy bien el que más de la mitad de la Junta se habían quedado o fuera de España o los habían mandado a Canarias, etc. Y Carlos supo esperar allí a que pasase la ola grave y consiguió venir a España. Siempre estuvo comprometido por la búsqueda ordenada y con mucha energía, con mucha tal, en la búsqueda de la oposición. Si no me equivoco, tienes 95 o 96 años, ¿verdad, Carlos? 94. Bueno, es un chaval con 94. ¿A qué aludo yo a tu partida de nacimiento? ¿Qué falta de tacto por mi parte? Bueno, sin ir más lejos, está claro que tienes la memoria mejor que yo, entre otras cosas, sobre tu fecha de nacimiento, cosa lógica y natural. Estás activo. Yo, desde que te conozco, siempre has estado comprometido con principios, valores, tareas que merecen el esfuerzo, sin paréntesis de descanso. La vez anterior nos vimos hace relativamente poco en una asamblea del Movimiento Europeo presidida por Patxi Aldecoa. Gracias por venir, Carlos. Otros amigos de aquella época ya no están con nosotros, como Álvaro de Miranda, como Íñigo Cabero, etcétera, etcétera. Y otros que pensaban venir me han pedido que les disculpe, entre ellos José Mari Gil Robles, que me ha llamado hoy para decirme que se había caído y que las consecuencias que había tenido la caída, afortunadamente no muy graves, que no se atrevía a venir, que quería venir, etcétera.
Su hermano Álvaro, que iba a venir también, estaba con gripe en Segovia con 38 años. Tenemos aquí amigos de la época de la universidad, de la Facultad de Derecho. Está el subdelegado de la delegación cuando yo fui delegado, sentado aquí a mi izquierda geográfica, no sé si eso es más bien la derecha, según se mire, Servando de la Torre, de la carrera diplomática, embajador de España, ya jubilado, como es lógico y natural, está aquí en el centro. Mi buen amigo Miguel Ángel Sánchez Terán, que fue secretario general técnico de la delegación de la facultad, y está en la mesa nada menos que Manuela Carmena. Manuela Carmena, que es de una elegancia, los que no hemos estado nunca en el Partido Comunista, si no conocemos a Manuela Carmena, podemos pensar que el que está en el Partido Comunista no tiene una forma de hablar con los demás propia del embajador británico o algo así. Bueno, Manuela sí, y la ha tenido toda la vida. Es imposible tener un conflicto con Manuela. Si quiere discrepar, lo hace con una elegancia que ya quisiera yo que en el Congreso de los Diputados o en el Senado te imitaran y adquiriesen alguna de tus dosis naturales al respecto. Ha dejado caer con esa elegancia extraordinaria, superlativa que le caracteriza, el tema de que el libro, no lo ha dicho así, porque lo ha dicho con mucho más decoro y mejor forma, que el libro peca de ser un poco masculino. Sí, pues tienes toda la razón, como casi siempre tienes toda la razón. Es que aquel periodo, los más jóvenes que están hoy y nos acompañan, difícilmente pueden en este momento reconstruirlo. Pero yo he reproducido una serie de documentos, algunos tienen 100 y pico firmas, otros de los más posteriores que reproduzco es el escrito de los 32 de Carlos Cullero y la segunda etapa de ese escrito, que es un escrito de nuevo de réplica a Adolfo Suárez y por la tácita al rey Juan Carlos, el escrito de los 48. No hay una sola firma femenina, ni en ninguno de los escritos que yo reproduzco. No sabría yo en esta sala explicar por qué. No por falta de admiración hacia las mujeres de gran talla personal que estabais presente en aquel escenario, sino quizá por no comprometeros. Cuando se firmaba un escrito nunca se sabía si a uno le ponían una multa o a uno le llamaban a declarar, no se sabía muy bien en qué terminaba aquel proceso. No sé muy bien por qué, pero evidentemente era una etapa preparatoria de etapas posteriores, pero no comparable con la etapa que tú has encarnado cuando has sido alcaldesa de Madrid, etcétera, etcétera, de reconocimiento de las capacidades en todos los sentidos de las mujeres que queréis asumir tareas públicas. El proceso que yo explico, y voy a ser muy breve, se ha dicho reiteradamente y con razón, Pepe Álvarez Junco, recientemente en Garrigues y tal, que yo sustancialmente hablo de la democracia cristiana. Bueno, hablo de dónde estaba y lo que hacíamos, y lo hacíamos muchas veces con el PSOE, lo hacíamos muchas veces con los liberales, no lo hacíamos solo, y lo narro. Pero evidentemente narro el esfuerzo que hicimos un bloque de partidos políticos de la oposición que estábamos debidamente coordinados. Yo diría que, sin embargo, a través del hilo conductor, querido Antonio, se habla de otras cosas. Yo hablo, por ejemplo, con motivo de los tremendos asesinatos de Atocha, de los cuales Manuela se salvó porque se lo merecía.
Antonio Pedrol a mí me llama, y supongo que a Antonio Garrigues también, el decano del Colegio de Abogados, y me dice: Óscar, la abogacía se tiene que volcar esta tarde, tienes que venir, tráete a los abogados de tu despacho, todos los que puedas, y consigue traer más abogados y más juristas. Nos dedicamos al teléfono a movilizar a los abogados como pudimos, con energía. Yo recuerdo que en esa ocasión yo coincido con Antonio y nos ponemos juntos y nos pasamos toda la tarde juntos, viviendo aquella experiencia. Y el régimen se encuentra con que la gran contestación al enorme asesinato, nunca debidamente juzgado, en mi modestísima opinión, ni llegado a las condenas que deberían, en términos de justicia y en términos de derecho, haberse aplicado, en mi modesta opinión. Nosotros nos encontramos allí, encabezando, estábamos en primera línea, a un número inmenso de abogados, que en su inmensa mayoría no eran laboralistas, en su inmensa mayoría no eran comunistas, que eran abogados con despachos dedicados al derecho administrativo, al derecho mercantil, a diversas áreas del derecho, que expresaban una solidaridad sincera, plena, con unos abogados que en muchos casos no les conocían. Yo sí conocía a varios de los que habían sufrido aquello y a parientes, etcétera, pero muchos no les conocían. Pero el juicio de lo grave que era cuando pensábamos que estábamos cerca de disfrutar una democracia a la europea, acudir a aquellos asesinatos horrorosos en un despacho en que estaban unos abogados indefensos que de la forma más lamentable perdieron la vida o sufrieron grandes heridas, era inasumible. Y que el coste para los que estuvieran detrás o próximos a aquello tenía que ser en la sociedad española de reprobación, de marginación, claramente de condena ética y moral. Y no estábamos tan lejos, Manuela. Lo hicimos de todo corazón, nos salía de dentro, ¿verdad, Antonio? Y Antonio Melchor se portó como un decano excelente, porque le mantuvo al ministro de la Gobernación, al célebre don Rodolfo, le mantuvo en su sitio, no le hizo ni caso a ninguna de las observaciones y consiguió que la abogacía tuviera el protagonismo contra lo que allí se había producido en términos que la prensa extranjera recogió admirablemente. Bien, yo creo que yo no debo hablar porque lo que quería decir en el libro ya lo he dicho. Decano tiene la idea de que hay que escuchar preguntas, de que hay que escuchar quien quiera discrepar, quien quiera intervenir, quien quiera hablar, que esto no sea un monólogo, sino que sea un diálogo. Y yo he creído desde muy joven en el diálogo y no he citado aquí porque yo soy un desastre. Está quien fue embajador de Italia en Madrid durante muchos años, que luego en la primera fila, que luego le saludaré como se merece, que es un excelente amigo. Creo que está también el actual embajador de Grecia en España y otros buenos amigos. Bueno, a todos y a los que veo que conozco al fondo, pues les agradezco su presencia muy sincera. Yo, querido presidente, te devuelvo el uso de la palabra. He sido demasiado protagonista, no lo quiero ser más. Es el tema, la materia de nuestra historia la que merece el diálogo, no que a mí se me felicite por haber escrito este libro y tal. He cumplido con mi deber. Manuela Carmena decía, Óscar estaba en política
por deber moral. Yo suelo decir por deber ético, que suena más suave. Pero sí, es verdad. Nos metieron a los católicos jóvenes de la época en el compromiso temporal del cristiano. Óscar, ya está bien de sacar matrículas de honor. Apúntate a trabajar y a intentar comprometerte con la realidad de la época, etcétera, etcétera. Asume tu cuota parte de responsabilidad. Bueno, pues eso yo lo hice, pero mejor que yo lo hicieron muchos. Querido presidente, te devuelvo el uso de la palabra a todos los efectos. Claro, que tú, Óscar, digas que no quieres ser protagonista en el día en el que hablamos de tu libro, mereces ese protagonismo y mucho más. Vamos a hacer, si os parece bien, voy a dar, enseguida pasamos la palabra, por supuesto, a cualquiera de vosotros y de vosotras, pero antes yo un poco para traer aquellas experiencias al día de hoy y para meter un poquito también de tensión dramática en la conversación. Yo quisiera saber y quisiera preguntaros a todos en general, pero en particular, claro, porque tenemos aquí a la alcaldesa Carmena que estuvo, bueno, fue una destacada líder del Partido Comunista y que trabajó desde la misma universidad también, estuvo, como se ha señalado en la mesa, estuvo del lado, naturalmente, de la oposición contra el franquismo, compartiendo escenarios con la democracia cristiana. Y yo quiero aprovechar la ocasión, y lo hago además con toda sinceridad, no lo hago solo por provocar, ni fundamentalmente por provocar, pero cómo esa suerte de consenso y de amistad que se ve que mantenéis y que teníais en aquella época, vista por los que hemos conocido la transición. Yo era un crío cuando se produce el cambio y cuando luego lo estudié, pues ya era adolescente, etcétera. Pero visto desde ahora, quiero preguntaros, ¿cómo veis, mantenéis esa misma amistad y ese mismo consenso con respecto de los debates que todavía hoy tenemos en España y en este momento muy particularmente con la memoria democrática, con la posibilidad de la amnistía, etcétera, ¿no? Porque, y aquí termino, a veces uno tiene la sensación de que efectivamente hemos mitificado un poco con el paso del tiempo aquellos consensos que luego, por otro lado, en el libro, Óscar, se ve que no eran tan consensos. Había muchas diferencias entre unos, entre otros, mucha táctica, mucho ego también, ¿no? Pero quisiera haceros esa pregunta, si compartís básicamente lo mismo con respecto de los debates de hoy, con respecto de la transición y de la dictadura también. Pensarás que yo estoy en la política de presente en este momento, Pero detrás de las bambalinas. Bueno, pero cuéntanos, ¿tú cómo lo ves? Estoy en mi casa. Hombre, yo creo que es una pregunta que si fuera en un juzgado te habrían dicho, el juez te diría, el testigo, por favor, aténgase a las cuestiones del procedimiento. Te llamaría la materia. Pero Manuela evidentemente está a mi izquierda. Todo no hay que explicarlo. Esto es notorio y me parece muy bien. Y lo que sí es verdad es que la capacidad del diálogo, que por ejemplo teníamos en Cuadernos para el Diálogo, gente que estábamos a la izquierda y a la derecha, la capacidad de diálogo que teníamos en la universidad. Yo recuerdo que para escribir el libro le llamé al catedrático y amigo mío Rodrigo Berkovich diciendo que le invitaba a comer, que tenía preguntas que hacerle. Yo recuerdo, decía, que... Me dicen que me quite el precinto. Que decía que recuerdo que le telefoné hace unos añitos, cuando estaba escribiendo, a Rodrigo Berkovich, el líder importante de la FUE en nuestra facultad, tipo gran jurista, catedrático de Derecho Civil, con un excelente bufete, etcétera, etcétera. Tuvimos un almuerzo en enorme clima de confianza. Él se desenvolvía en la zona del Partido Comunista y yo donde he sabido. Pero en el terreno humano de la cooperación, de la confianza recíproca,
de pensar que salir del franquismo era una labor en que se podía actuar brazo con brazo, que había muchos terrenos de cooperación, de coincidencia, etc. Pues yo en ese diálogo con Rodrigo vi que hablábamos con una confianza. Él me decía, dice, vosotros erais muchos más, nosotros, el Partido Comunista en la Facultad de Derecho tenía entre tantos y tal, hablamos en unos términos de confianza, etc. Pero bueno, él tenía un ascendiente, un peso, una capacidad de liderazgo, con independencia de que fueran menos, etc. Yo creo que lo que sí hemos mantenido, querido presidente, es aquel diálogo de aquella época, de aquella confianza en la seriedad del otro, del que está en otra plataforma, etc., que nos permite hablar pues, más de lo que normalmente. No tiene nada que ver con la incapacidad de diálogo que hay en este momento en los grandes partidos españoles, cuyo nombre he olvidado, por supuesto, y no voy a mencionar a nadie porque no soy un grosero, en que encontrar a dos figuras de la política española que se sienten a dialogar para encontrar la posibilidad de un cierto esfuerzo común ya es difícil, ya hay que buscar. Probablemente los que estáis más atentos a la realidad sabréis más de esto que yo. Pero yo en el presente no sé Manuela dónde está. Manuela ha sido recientemente aún, y se puede decir, alcaldesa de Madrid, que en la historia de la ciudad, de esta importante ciudad, yo creo que es la única alcaldesa que ha habido. O sea que estamos ante una persona que alcanzó un nivel de representatividad, de liderazgo, etcétera, sobresaliente. Pero yo hoy no hablo de la política actual ni con Manuela ni con nadie, porque es que mi médico de cabecera me lo tiene prohibido. Y una vez dicho esto, te devuelvo el micrófono. Tú también lo tienes prohibido, ¿no? No, no. Bueno, yo de lo que dice Óscar, pues puedo añadir cosas, ¿no? Yo pienso que muchos de nuestra generación nos hicimos demócratas en la universidad, aprendimos la democracia, porque yo recuerdo cómo eran las asambleas de respetuosas, aprendimos de verdad la democracia, ¿no? Y yo creo que asumimos que la democracia, la esencia de la democracia es el respeto al otro, en la medida en la que el otro tiene los mismos derechos que tú. Es decir, que con esa estructura, pues nosotros defendíamos la necesidad de que la democracia llegara a todas partes, porque no llegaba, porque teníamos un SEU, que era el sindicato falangista, que era de arriba, que daba órdenes, y nosotros, yo me acuerdo la cantidad de documentos que hacíamos en la universidad, ¿no? Yo por eso te digo que pensando, ¿no? Ha dado la casualidad que hemos vendido una casa que teníamos en la sierra hace poco y ha aparecido una carpeta, y en la carpeta han aparecido boletines de la universidad, ¿no? Y hay un boletín que dirige José María Lizalde, colaboro y una cantidad de datos, pero hay otro muy interesante que es el de la elección tuya de delegado, que estuviste así, de no salir, porque Rodrigo Berkovich estuvo... Exactamente, bueno, estuvo a puntito. ¿Qué quiero decir con eso? Que efectivamente había 3 organizaciones estudiantiles. Una era la FUDE, otra era la UED y otra era Defensa Universitaria, que se la traía, porque Defensa Universitaria pues era el régimen. Era, bueno, pues yo tengo, no sé, ahora no la he encontrado, si no lo hubiera buscado, pero me acuerdo que fundamentalmente las chicas, efectivamente organizábamos la fiesta de Navidad en la delegación, ¿no? Y entonces pues estaba Cristina Almeida, estaba Paquita Sauquillo, así que yo recuerde. Y en una Navidad me tocó a mí hacer las invitaciones, ¿no? Y yo hice unas invitaciones, no sé si os acordaréis, porque siempre los chicos os habéis fijado menos en eso, ¿no? Pero la verdad es que eran unas invitaciones muy bonitas en que había 3 ángeles anunciando la Navidad, y uno era UED y era Óscar con sus gafas, mismamente, ¿no? Y otro era Rodrigo, más bajito, con su pelo, tal, y el tercero era, ¿te acuerdas tú de Rafa Monjo? Pues Monjo, que era de Defensa Universitaria, ¿no? Entonces, nosotros vivimos esa democracia, ¿no? Por eso yo creo que tuvimos en esa medida una educación porque valorábamos lo que no teníamos y nos preparamos
para hacer lo que era necesario para lo que nosotros queríamos. Por eso, si os digo que ahora una de mis insistencias es que es necesario que reflexionemos y cuidemos nuestra democracia. Yo pensaba entonces, y sigo pensando ahora, que no hay ningún sistema político que garantice tanto la posibilidad de la igualdad entre todos los seres humanos que no sea la democracia. Pero la democracia, como todas las instituciones, como todo lo que tiene vida social, precisa de atención y de cuidado. A mí no me gusta emplear el término defensa porque es bélico y prefiero utilizar el del cuidado, que forma parte del contenido de la cultura feminista. A la democracia hay que cuidarla y, desde luego, es necesario no continuar con un diálogo político que no tiene nada que ver con un instrumento de intercambio de ideas, sino exclusivamente vivimos ahora un diálogo político que es grosero, que es infantil, que es absolutamente antiempático y que no tiene contenido alguno. Y esto es un gran virus de nuestra democracia. Y vivimos, además, una mentira incorporada al discurso político con la naturalidad que parece llegar a esa extraordinaria equivocación que muy bien la señora de la Cortina ha combatido, que la verdad en política, cuando el político habla, tiene que respetar el hecho, porque una cosa es la libertad de información, el derecho a la información, y otra cosa es la libertad de expresión. Y, sin embargo, vivimos un momento en el que la mentira está adosada al discurso político, ¿no? Yo creo, por tanto, que tenemos la obligación, desde mi punto de vista, todos los que nos sentimos profundamente demócratas, aunque tengamos muchos años, de seguir hablando y seguir insistiendo en que es necesario cuidar nuestra democracia y erradicar los dos grandes defectos en los que se mueve el diálogo político: la descalificación, el insulto, la grosería, el infantilismo y la mentira. A mí me parece que son dos objetivos que están ahora mismo debatiéndose en el mundo, que se debate en nuestro país y que hay formas concretas de evitarlo. Es mi idea. Había una primera palabra pedida aquí y luego te damos la palabra a ti. No sé si hay micro, perdón por la... Si no hay micro, esta sala tiene una de las mejores... Sí, se oye bien. Es que esta sala tiene una acústica increíble, de las mejores de Madrid. Así que... Sí. Ah, mira, ya te acercan un micro, estupendo. Gracias. Sí, una acústica. Pachi Aldecoa, o sea, nací en el 49, creo que usted también, ¿no? Bien, pues me congratulo, antes que nada, de que el Ateneo hoy abra las puertas de este salón para esta presentación. Felicito al autor del libro. Coincido con él en que en este momento falta en España pensamiento crítico, es decir, no seguir de una manera pastueña lo que dicen los dirigentes de a quien se vota, y me da igual que sea militante, que simpatizante, que votante. Es decir, falta, pues eso, valorar las cosas y no ser un mero seguidista, insisto en la palabra. Bien, pero como estamos en una presentación de un libro sobre la transición, me va a permitir el señor Alzaga, don Óscar, que le haga una pregunta relativa a año 1981, enero, dimisión de Suárez. Yo me quiero referir a los meses anteriores a esa cuestión y le pregunto, con toda educación, por supuesto, si usted considera que todos los miembros del grupo parlamentario de UCD, de aquel momento donde estaban, como recordemos, los azules de Rodolfo Martín Villa, los liberales del señor Garrigues, hermano de don Antonio, perdón, los democristianos, donde usted estaba, y también Miguel Herrero y Rodríguez de Millón, y los socialdemócratas de Paco Ordóñez. Bien, mi pregunta es, ¿usted considera que el comportamiento de todo el grupo parlamentario en ese momento fue leal con el entonces presidente don Adolfo Suárez?
Y si me permite la mesa, y como está doña Manuela Carmena, a la que admiro profundamente, quiero también hacerle otra pregunta, y es la siguiente. Refiriéndonos al llamado Pacto del 78, que ahora muchos invocan, no sé con qué motivo, porque en ese momento no estaban tan... En fin, lo que quiero preguntarle a la señora Carmena es lo siguiente. Si trasladáramos el Pacto del 78 a lo que es o debe ser un contrato, ¿usted cree que ese pacto reunió las características de sinalagmático que debe tener un contrato? Es decir, ¿había un equilibrio entre las dos partes? ¿O más bien había un desequilibrio en una de ellas? Muchas gracias y perdón. Esto está conectado. Vamos a ver, yo creo que el asistente que amablemente formula la pregunta será consciente de que mi libro acaba a principios del 78 y me pregunta por una cosa del 81. Es decir, en el libro de eso no hay un renglón. Bien, de todas formas, por educación, yo voy a contestar algo, pero la pregunta que me ha hecho necesitaría yo cerca de una hora para explicar todo lo que sé de la dimisión de Adolfo Suárez. Vamos a ver, telegráficamente. Adolfo Suárez se mete en una operación que es la financiación desde 3 cajas de ahorros de Madrid del Partido Andalucista para quitarle escaños en las elecciones generales del 79 para quitarle... ¿Esto funciona? Sí. Para reducirle el número de escaños que tenía antes de esas elecciones el Partido Socialista en Andalucía. Y de hecho esa operación le quita 7 escaños. Como es natural, ese tipo de operaciones se saben, no son secretos imposibles de conocer. Felipe González nunca se lo perdonó. No tiene nada que ver la relación que tenía UCD con el PSOE y Adolfo Suárez y sus personas próximas con Felipe González antes y después de esa operación, que consigue mantener prácticamente con la pérdida solo de 1 o 2 escaños la diferencia que había entre UCD y el PSOE, que según las encuestas el PSOE iba a reducir mucho. Bien, eso lleva al voto de censura de Felipe González a Adolfo. Adolfo era incapaz de debatir con Felipe González ni con ningún parlamentario. No tenía la cualificación en ese terreno. Leía como nadie los discursos que le escribíamos otros, pero él, lo que se dice, participar en un debate, escuchando, contestando, preguntando, etcétera, era incapaz, no tenía formación adecuada al respecto. Cuando la Comisión Ejecutiva de UCD se reúne con carácter urgente, porque se acaba de presentar ese día la moción de censura de Felipe González del PSOE a UCD, yo estaba allí, era miembro de la Comisión Ejecutiva de UCD. El derrumbe de Adolfo era indescriptible. No voy a entrar a describirlo porque ustedes dirán, este señor, ¿qué forma tiene de referirse al presidente del gobierno de la época? Qué irrespetuoso. No, hablen con algún otro que queda de esa época. Óscar dice que aquella Comisión Ejecutiva. Cuando explica Landerino Lavilla, presidente del Congreso de la época, que él, según las pautas que estaban aprobadas por la mesa del Congreso, por la Junta de Portavoces y tal, para el supuesto de que hubiera una moción de censura, tenía que llevar el protagonismo del debate frente a Felipe González. Adolfo dice que él es incapaz de mantener un debate con Felipe González, que hay que modificar esas reglas. La confesión ante toda la Comisión Ejecutiva de UCD es el reconocimiento ante la Ejecutiva de UCD que él es la persona menos preparada de los 20 y tantos que estábamos en esa mesa para desempeñar la jefatura del gobierno. Se hace una modificación de urgencia de esas normas del debate, se permite que sean otros parlamentarios los que en nombre del presidente del gobierno intervengan, y Adolfo Suárez lleva un escrito que se le escribe, que él no redacta, que al final del debate tiene
de intervención final. En la ejecutiva de UCD hay plena conciencia de que a aquel señor la presidencia del Gobierno le viene más que grande. Y a partir de ahí, no tengo tiempo, me parece que este tema está fuera de lo que estamos debatiendo aquí, se dan una serie de pasos en la crisis interna de UCD, que yo en otro momento pues, podría explicar a quien quiera, porque son conocidos, yo no es que tenga información secreta al respecto, de el hundimiento de Adolfo, de la dimisión de Adolfo, del golpe de Estado del 23F, y voy a decir una cosa muy delicada, que si hay prensa pues pueden no recoger amablemente. El golpe de Estado del 23F está organizado por Adolfo con los servicios especiales de información para que unos guardias civiles, no el ejército, unos guardias civiles de tráfico entren allí y se vea a Leopoldo el día de su investidura en una situación pues tristísima, sin saber qué hacer, cómo reaccionar, etcétera, etcétera. Y él, que sabe perfectamente lo que va a ocurrir porque lo ha organizado, es el valiente que se pone en pie, que se dirige a los guardias civiles, aquellos pobres de tráfico que no saben qué carajo está pasando allí, por qué les han metido en aquello, y queda en televisión directamente como el más alto, el más guapo, el mejor, etcétera, etcétera. Pero las dudas en las alturas de UCD sobre lo que era el golpe militar, yo las he vivido, por eso sé bastante de aquello, como es natural. Y consiguientemente la gente pasa a saber que aquello está organizado por Adolfo. Adolfo está muerto en UCD a partir de aquello. No solo no se ha elevado a las alturas, al terreno celeste, sino que está muerto. Y la situación en UCD pues ya es de unos debates internos que no vienen a cuento en este momento porque están al margen de lo que estábamos hablando. La pregunta es interesantísima. Yo estoy simplemente dando unas pinceladas, todo lo que he dicho me consta, es cierto, pero esto no tiene nada que ver con mi libro, dicho sea con el máximo respeto a el que plantea el tema, a mi libro, a mí, a los de la mesa. Luego devuelvo la palabra al presidente, que es el que nos puede encauzar si él lo juzga pertinente. Bueno, en realidad, Manuela tenía que responder también, pero claro, acabas de soltar una, dice, estoy dando unas pinceladas, acabas de soltar una que claro, que a mí me dejas patidifuso, tendríamos que echar la tarde aquí y además tienes un tribunal de profesores que tela marinera. Pero bueno, de momento vamos a dar la palabra a Manuela para que responda a la pregunta de nuestro interviniente y otra petición de palabra y pedido. Sí. Bueno, la verdad es que es interesante. Cuando se hace un pacto siempre, muy pocas veces los pactos son equilibrados, ¿no? Es decir, que casi siempre hay alguien que por encima de todo quiere conseguir algo. Yo creo que en la transición los que de alguna manera participamos impulsando, digamos, el proceso mismo de aceptar una determinada situación, que era permitir que el franquismo, que muchas de las personas que habían formado parte del franquismo pudieran tener un cauce de convivencia en nuestra sociedad, implicaba que en aquel momento no se pensaba que había que exigir responsabilidades y rendición de cuentas por lo que había sido el golpe de Estado de Franco contra una república legítimamente establecida y perfectamente reconocida en el mundo internacional, ¿no? Creo que nosotros, por encima de todo, lo que queríamos era acabar con el franquismo, recuperar la libertad, que se abrieran las cárceles, que salieran la cantidad de presos que había, que pudiera haber de verdad un proceso democrático, ¿no? Y ahora quisiera contar una pequeña anécdota, que es una pincelada. Ya tenemos la Constitución del 78, yo me encuentro por la calle al presidente que fue del Tribunal de Orden Público, al señor Mateu. Él había condenado a muchísimas personas, formaba parte de un tribunal que por esencia era represivo. Es decir, hubo muchos jueces que no quisieron participar en ese tribunal, él sí. Bueno, me lo encuentro y me dice, bueno, pues quizá vosotros tenéis razón, la verdad es que probablemente en la democracia podemos caber todos, podemos vivir todos,
no sé, fue un encuentro un poco especial, ¿no? Me pareció que era, de alguna manera, un poco como, no sé, de aceptar un proceso, que a partir de ahí podía haber un proceso de indemnizaciones, de petición de perdón, etcétera, ¿no? Aunque fuera muy sutil, no sé, yo creo que fue a los 4 o 5 meses la asesinó la ETA. Con eso lo que os quiero decir es que el pacto era un pacto como casi todos los pactos, en lo que por encima de todo se quiere conseguir algo, y el pacto fue en unas condiciones en las que cada día estábamos en un hilo de por dónde podíamos continuar, ¿no? Nada más. Hay una palabra pedida aquí desde hace un rato, sí. Si lo coges, que lo tienes ahí. Ah, vale, muchas gracias, mucho mejor. Bueno, querido Óscar, en primer lugar, felicitarte por esta enciclopedia Alzaga, que como se conocerá en el futuro, igual que conocíamos de niños la enciclopedia Álvarez, que la futura enciclopedia Álvarez será de Álvarez Junco, porque falta en tu enciclopedia ese otro bando donde estábamos los que éramos ya agnósticos, ateos, pero que procedíamos de la JEC, de la JOC, de la JUMAC, de la Acción Católica. Bueno, a mí me ha faltado en el libro, la verdad es que solo he consumido 10 euros del libro, voy por la mitad. Pero, en fin, te felicito de verdad enormemente porque es una enciclopedia muy documentada de la parte de la democracia cristiana. Nos faltan las chicas y los rojos. Creo que Manuela Carmena y Pepe Álvarez Junco debían completar sus 2 enciclopedias, Enciclopedia Carmena y Enciclopedia Álvarez. Con eso paso a la pregunta. La pregunta es personal, porque siempre me lo he preguntado y nunca, cuando nos hemos visto siempre ha sido en grupos y tal, y no. Yo trabajaba con Fernando Abril en Castellana 3, de ayudante suyo, aunque él sabía que yo era un poco rojo y que votaba al PSOE, pero era un ayudante suyo, muy directo. Seguí el norte-sur, que fue su discurso, porque estaba bloqueado Suárez aquel día, y recuerdo muy bien un día que me dijo, discutiendo las contrapartidas de los pactos de la Moncloa, las miles de escuelas que la democracia iba a construir, me dijo, ¿te imaginas a Óscar Alzaga inaugurando escuelas por toda España? Digo, pero bueno, Fernando, ¿qué te refieres? Pues que sería el mejor ministro de Educación de la democracia. ¿No te lo imaginas? Estábamos hablando en serio. Digo, pues la verdad es que yo no conocía tanto a Óscar porque me parecía que era de la parte muy católica, ¿no? Me parece muy, bueno, de Ruiz Jiménez, y nos habíamos visto alguna vez en reuniones de cosas de católicos y tal. Dije, pues sí, la verdad es que, hombre, es un universitario y es un hombre de acción que ha luchado por la democracia. Y entonces mi pregunta es, en los 10 euros que llevo leídos no aparece mención a por qué Óscar Alzaga renunció, si es que se le llegó a hacer la oferta que me comentó a mí el vicepresidente del gobierno, Fernando Abril Martorell, ¿por qué renunció a ser ministro de Educación de la democracia con su historial, no solo de hombre de pensamiento y académico, sino de hombre de acción? Yo creo que me tendrías que explicar, entre el ser y el deber ser, entre el político y el científico, ¿tuviste dudas? ¿O fue tu mujer que te dijo, ni se te ocurra? ¿Por qué? Porque algunos me dijeron, no, es que de abogado gana mucho más. Es que los ministros están muy mal pagados. Entonces parecía que era por avaricia. Digo, no me pega. Un hombre que se ha jugado el tipo, que ha estado detenido, que ha estado interrogado, que aunque sea de derechas, es un tío honrado, no me pega a mí que sea por dinero. ¿Fue por cobardía, por miedo o por amor a la universidad? ¿Cuáles fueron las dudas que Óscar Alzaga, el autor de esta enciclopedia, tuvo ante esa oferta de, por lo menos, mi amigo y maestro Fernando Abril Martorell para ser ministro de Educación? ¿Por qué dijo que no? Gracias. No te voy a dar la palabra a ti, se la voy a dar a tu mujer, que está aquí delante, para que confiese. Óscar, no quiero, no. Era una broma. No quiere, hacía así con el dedo. Vamos a ver. La pregunta se puede hacer, y yo voy a contestarla. Hay un matiz que has introducido. Yo no me considero de derechas. Me he considerado siempre centrista. Es decir, centrista era los que pensábamos que teníamos una parte de nuestras convicciones que se podían compartir con la derecha y con la izquierda,
que el construir una convivencia en este país de una larga guerra civil, de una larga dictadura, etcétera, es esencial, y que el cum vivere, que decían los clásicos, el vivir con los otros hermanos, con los otros ciudadanos, exigía acabar con la bipolaridad. A mí en este momento, en la España actual, de la que no voy a hablar, la bipolarización me preocupa y mucho. Nosotros admirábamos, y yo admiraba, los grandes partidos de centro que habían, europeístas, que habían construido la Comunidad Económica Europea, hoy llamada la Unión Europea. Ese era el modelo. La democracia cristiana italiana, que ya no existe, gobernaba permanentemente con el centro-sinistra, es decir, del brazo con los socialistas, y con un pequeño partido republicano, y con pequeños, solían haber, a veces era una coalición de 5 partidos, donde había pequeños partidos centristas. No gobernó nunca con la derecha. Tampoco gobernó nunca con los comunistas. Yo iba mucho a Italia, no voy a hablar de eso, algo hablo en el libro, y tenía muchísimo interés en que me contaran los demócratas cristianos italianos cuál era su centrismo. Y yo comulgaba, compartía, asumía, creía en esos principios, en esa visión de la política práctica para construir una convivencia auténtica después de una larga dictadura. Nunca me he definido de derechas, absolutamente en ninguna ocasión, ni siquiera de forma puntual. Y me planteaba algo concreto, porque me he parado por tal que ya no recuerdo. ¿Por qué te negaste? ¿Por qué no quisiste? Ah, sí, tiene mucho interés en saber de mis negativas, el quien me interpela y está en su derecho. Vamos a ver, yo tenía muy clara mi vocación y quería ser fiel a mi vocación. A mí me gusta estudiar. Quien ve este libro dice el tiempo que habrá pasado este señor en bibliotecas, en hemerotecas, en no sé qué. Bueno, eso no es un sufrimiento. A mí me gusta estudiar. Yo era un empollón en la universidad. Me gustaba muchísimo las diversas ramas del derecho, aunque me había comprometido al terminar segundo y al comenzar tercero, como cuento en el libro, con el catedrático de Derecho Político, Ruy del Castillo, que me dijo: le organiza usted un programa de lecturas, usted tiene que ser catedrático de Derecho Político. Pero cuando llegué a la asignatura de penal, don Juan del Rosal, que en Derecho Penal 2, cuando me senté delante de él en el examen oral, dijo muy serio: matrícula de honor de fotomatón. Digo, ¿cómo dice usted, don Juan? Usted ha estado sentado en la primera fila, siempre que preguntaba algo así, el primero que ha levantado la mano, el primero que ha contestado la pregunta. Es usted el más estudioso de esto. Venga a verme a mi despacho, que quiero ofrecerle que sea usted catedrático de Derecho Penal. Digo, don Juan, yo estoy preparando ya en mi juventud, estoy preparando un programa de lecturas para ser catedrático de Derecho. Para mí, ser profesor era mi realización personal. Y dirán ustedes, pues eso es menos importante. Sí, será menos importante para aquel que tenga ambición de poder político. Yo no tenía ambición de poder político. En pleno franquismo, con todos los vetos que nos daban a los profesores jóvenes, etcétera, etcétera, justo antes de la muerte de Franco, yo consigo la agregación, la agregaduría, que era como se llamaban entonces las cátedras nuevas, en que luego se pasaba la cátedra puramente por un concurso sin tribunal ninguno. Y si tal, te presentabas, y entre los agregados que se presentaban te convertían en catedrático. Era una cuestión ya meramente formal, para ser catedrático. Pese a que tenía todo el clima en contra, y en el estado de excepción de enero del 69, el único profesor que confinan de la autónoma es a mí, etcétera, etcétera, que no vamos a hablar ahora de eso, yo quería ser profesor de universidad. Si te ofrecen otra cosa, si te ofrecen otro recorrido, que cojas un coche que lleva a otra parte, pues dices que no, ese no es mi trayecto, esto no requiere más explicaciones, quieres desarrollar tu vida. Yo la ambición de poder la respeto en quien la tenga, cómo no,
Creo que hace falta gente que sean buenos ministros, etc. Termino diciendo que se ha citado aquí un comentario de Fernando Abril Martorell que servía de base a la pregunta. Yo le reconozco a Fernando Abril Martorell la enorme confianza que tenía en mí. Él siempre pensaba que en las reuniones de debate complejas con el Partido Socialista y tal había que llevarme, porque yo era el que argumentaba bien sobre las leyes orgánicas o el desarrollo de la Constitución y también sobre los últimos debates sobre la propia Constitución. Y claro, como me consideraba un empellón, decía, hay que ofrecer la cartera de educación, porque en la asociación de ideas que tendría en su buena cabeza Fernando Abril, dice que si le ofrecemos otra, va a decir que qué cosa tan rara, y ahí le va a gustar. Pero si te metes en el Consejo de Ministros, en esa dinámica, etcétera, puedes no salir. Abandonas tu aula, abandonas el preparar las 3 clases a la semana, o las 5, las que sean, abandonas tu quehacer. Es una cosa muy personal. El que me ha hecho la pregunta dirá, ¿qué tío más raro? Pues sí, yo tengo mi faceta rara, la reconozco y la confieso, faltaría más, es que ser auténtico. Y le devuelvo la palabra al presidente. ¿Alguna intervención más? Adelante. Vamos a terminar como en 10 minutos, así, si os parece bien. Adelante. El micro. Buenas tardes. Yo quiero felicitar a Óscar por el libro, que todavía no he concluido, porque es bastante tocho. Pero aquí me han sorprendido 2 cosas. Primero, lo feliz que ha sido Antonio Garrigues durante la transición, cómo se nota que él procedía de otro medio del que yo procedía. Porque los que venimos de la gleba teníamos terror, teníamos un sustrato de miedo y que no nos permitía ser felices durante esa transición. Sin duda tú, Antonio, habrás leído El mundo feliz de Orwell, porque en aquella época, tal vez el hijo de un embajador, con un bufete que le esperaba, etcétera, le permitiese ser feliz. Yo debo decir que muchos españoles, entre los que me cuento, en aquella época de la transición, teníamos miedo de que nuestro futuro no fuese ni siquiera brillante, ni muchísimo menos feliz, sino queríamos hacer esta España que hemos hecho y al final hemos concluido. Pero me ha llamado mucho la atención que hayas calificado tu parte de proceso, en tu parte de vida en ese proceso, como feliz. Por último, quiero felicitar a Carmen, a la que admiro más que a nadie. Lamento, yo era de la promoción de Óscar, que las chicas pues contaseis poco, tal vez porque la sociedad, el momento, no permitía eso, pero no por ello dejábamos de reconocer vuestra valía, vuestro entusiasmo, vuestra dedicación, vuestra constancia, Ana María Bayón, por ejemplo. Y finalmente decir, Óscar, ha habido otra alcaldesa de infausto recuerdo que se llama Botella, no me acuerdo ni del nombre, pero en fin, que no ha sido la única. Y dicho esto, nuevamente felicidades y nada más, he expresado lo que quiero. Gracias. Gracias. ¿No, Antonio? No. Yo creo que no, vamos, no. No, como quieras. Libre, Óscar. Decir que yo no he dicho que haya sido feliz y he dicho que fue una época feliz y positiva, pues porque teníamos 2 objetivos maravillosos, que era conquistar la democracia e integrarnos en Europa. Y yo creo que eso, la verdad es que lo teníamos. Que durante esa época ha habido gente que la ha pasado muy mal, yo estoy absolutamente convencido. Me refería a la época y a sus 2 positividades y fuerzas. Sí, y que evidentemente ha habido otra mujer alcaldesa de Madrid, y es cierto, Ana Botella. No sé si queréis añadir algo, sí. No, adelante, para dar paso, para seguir con el público. Había 2 manos levantadas también por aquí, me parece. ¿No? Aquí este señor y luego allí. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Antonio Vázquez Guillén, he sido diputado constituyente y fui también delegado de la Facultad de Derecho de Santiago en el mismo instante en que Óscar lo era de la de Madrid. Eso nos vincula y después hemos sido compañeros en la UCD durante muchos años. Yo hay una manifestación que realmente lo que quiero primero es felicitar a Óscar
porque el libro es espléndido. El libro es espléndido porque yo que he vivido todos esos acontecimientos tan cercanos, realmente los he visto perfectamente plasmados. Lo que pasa es que ha habido una intervención de Óscar que me ha dejado un tanto atónito, perplejo. Y creo que no hay que pensar mucho en cuál ha sido. Realmente la imputación del golpe de Estado a Adolfo Suárez me parece un tanto aventurada. Yo te lo digo con todo el cariño del mundo, Óscar. Es decir, intentar de alguna manera que alguien que ya había dimitido un mes antes está organizando aquel truculento golpe en el cual yo me encontraba, por supuesto, y en el suelo tirado con el ruido de las metralletas en un local cerrado, pues realmente todo eso me impresiona. Me ha impresionado siempre. He buscado estamos hablando del 81, bueno, 81, estamos en el 21, pues muchos años pensando qué había pasado, cuáles eran las razones para que aquello se hubiera producido, el drama que se nos venía encima, el agotar el esfuerzo que llevábamos haciendo durante tantos años. Y ahora, tú esta tarde me has dado la respuesta. Yo no me la creo, no me la creo. Y en honor a un viejo principio de que un correligionario como Adolfo Suárez, en el sentido de que los dos hemos pertenecido al mismo partido, a la Unión del Centro Democrático, y me he presentado hasta el último día y en el último instante, siguiendo el compromiso establecido con los votantes que nos habían elegido, pues en este momento, claro, me encuentro realmente sorprendido. Y yo no sé si alguien, quizá algunos de los que estemos aquí o de los que estén aquí, se encuentren también sorprendidos por esta afirmación. A mí sí que me gustaría, Óscar, es decir, que dieras un paso más, si es posible, o a lo mejor no es posible, y eso queda en la noche de los tiempos, pero que es una imputación muy directa a alguien que, por lo menos para mí, y creo que también para millones de españoles, se verán realmente asombrados ante este acontecimiento. Por tanto, me parece que es un acontecimiento, es decir, es el gran libro en el que tú manifiestas, Óscar, en el que tu libro, sino tú personalmente manifiestas esto. Yo entiendo que eso quizá sea también producto de todas esas cosas que se hablaron y que se seguirán hablando en el secreto de las confesiones de los políticos, en las convicciones de los políticos, y que se irán pensando cada uno iremos pensando. Yo tengo mi explicación del golpe, también la tengo, la podía dar, pero me parece de un riesgo importante. Y después, por otra parte, y superado ya este tema en lo que a mí se refiere de esa petición de aclaración, simplemente decir que Mateu, presidente del Tribunal de Orden Público, y que realmente a otros compañeros, y yo creo que incluso a ti y a mí, nos sancionaron con la aprobación del ejercicio de la profesión de abogado durante 3 meses por habernos solicitado con nuestro viejo amigo Pablo Castellano. Pues efectivamente, el drama de todo eso, significa que aquel Mateu que mataron, hoy posiblemente algunos de aquellos estén también en otras partes y en otros poderes de este país. Yo eso pero lo que sí es verdad es que desde ninguna perspectiva los que vivimos en aquellos momentos de la transición de la democracia, cuando se nos pregunta por qué, porque efectivamente yo he defendido a mucha gente en el Tribunal de Orden Público, muchos comunistas, muchos manifestantes, muchas gentes que se habían expresado simplemente por defender los derechos democráticos. Los hemos defendido tú y yo en el mismo Tribunal de Orden Público. ¿Y qué ha ocurrido? Después, todos los que hemos defendido en ese Tribunal de Orden Público nos hemos encontrado juntos de nuevo en la actividad política, cada uno en una parte del espectro, pero indudablemente hemos coincidido en Antonio Pedrol, que lo habéis citado. Antonio Pedrol ha citado a comer en Lardi a los diputados abogados. Y los diputados abogados que se sentaban con Antonio Pedrol a comer no eran personajes extraños, eran todos los que habían intervenido en el Tribunal de Orden Público durante toda la etapa democrática. Es decir, ese es el fermento
del consenso que todos buscamos. Evidentemente, se busca ese consenso. ¿Cuándo se rompe el consenso? Bueno, ya será otra historia y que los historiadores lo aclaren. Yo pido perdón por mi intervención, simplemente en el calor del debate y sobre todo en el calor del debate y al amparo de todos los que están aquí, que durante años han hablado libremente en este Ateneo, presidente, durante años en esta magnífica institución. Yo simplemente quiero agradecerlo y pedir perdón, nada más. Muchas gracias. A mi amigo Vázquez Guillén, y para el que le doy recuerdos para su hermano, le agradezco su intervención, le agradezco las palabras muy amables que ha dedicado al libro, y de su intervención me parece que lo más importante es que subraya su desacuerdo sobre unas palabras que yo he dicho en contestación a una pregunta que se salía del marco normal de este acto, que se guardaba relación con el golpe del 23F y que cometió el error de ponerme a contestar, porque probablemente lo que hay que hacer es como los juzgados, eso está fuera del ámbito de conocimiento de este acto. Pero yo de ese golpe sé bastante y no voy a escribir, es un tema triste de nuestra historia. He contestado aquí, en el secreto del sumario de esta reunión, pero una pincelada para que se vea que estoy muy lejos de haberme construido una teoría. Al día siguiente del golpe, a mí me llama mi buen amigo, el profesor Tierno Galván, catedrático de mi asignatura, buen amigo, que tenía su despacho, antes de ser alcalde, en el ático de la casa donde teníamos el despacho, Miguel Ángel Sánchez Terán, yo y otros abogados que están aquí y otros que no han podido venir, como es natural. Y Tierno me dice: quiero que cenemos mañana o pasado, el hueco que tenga usted, en un restaurante que había en un jardín municipal, restaurante que era municipal, una concesión, donde había un reservado que él como alcalde utilizaba para tener comidas y cenas privadas. Y si no le parece usted mal, voy a citar a Manuel Cobo del Rosal. Manuel Cobo, en su condición de subsecretario de un ministerio, había estado la noche del golpe citado en el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Gobernación, en compañía del subsecretario, para conocer esto. Don Enrique, lo que usted quiera, usted me dice, yo voy donde usted me diga a cenar, tal. Voy a cenar. Y empieza la cena diciendo: esto no ha sido un golpe militar. A mí, al poco de pronunciarse, verse en televisión la aparición de esos guardias civiles, me suena el teléfono. Es el capitán general de Madrid. Y me dice: don Enrique, esté usted tranquilo, esto no es un golpe militar. He hablado con los capitanes generales y están todos tan sorprendidos como yo. No saben nada. El único aquí es el de Valencia, que es un hombre raro, que es un poco ultra en sus visiones y tal, que se ha apuntado aquí a dar unos brincos y unas cosas que probablemente no tiene ni idea dónde está. Usted tranquilo, le voy a mandar un jeep con 4, no sé si era un pequeño oficial y tal, y 3 soldados, y se van a quedar 2 arriba en la puerta de su despacho, 2 abajo en la puerta del ayuntamiento. No va a pasar nada, pero si pasa algo, ellos me llaman en el acto y tomaría medidas. No hay golpe militar, don Enrique, tranquilo en su despacho, no pasa nada. Entonces, don Enrique Tierno quiere saber qué impresiones tengo yo del hemiciclo. Y le digo: don Enrique, son coincidentes, aquí no ha habido un golpe militar. Y nos ponemos a hablar y nos dan la 1 de la madrugada, hablando sobre aquello. Pasa un mes más o menos, o 20 y tantos días, y me llama el capitán general de Canarias a mi bufete. Dice: soy el general tal, tengo que ir a Madrid, me ha citado el ministro de Defensa y demás. Querría aprovechar el viaje
porque me ha dicho el capitán general de Madrid que usted piensa como yo. El capitán general de Canarias estaba en la opinión de que aquello no era un golpe militar, que esto no ha sido un golpe militar, y yo quiero tener una conversación con usted. Yo en Madrid no tengo una dependencia oficial donde recibirle, no me parece que el Ministerio de Defensa sea el sitio adecuado, pero tengo un amigo que es empresario, me suele dejar una sala de reuniones, podemos ver allí, la calle tal, número tal, no sé qué, era la zona de la Castellana arriba, en una transversal. Y me encuentro con el capitán general de Canarias, que me empieza a contar sus llamadas telefónicas a los capitanes generales, todos absolutamente con los ojos como platos, pero qué lío es este, pero quién está detrás de esto, pero qué pasa aquí, etcétera. Unas pinceladas de respuesta a mi amigo Vázquez Guillén sobre que cuando yo digo que no fue un golpe militar, no lo digo yo solo, no soy tan insensato para pensar que tal, lo decían los capitanes generales que estuvieron tranquilísimos aquella noche y tal. Sé mucho más que esto, pero no he venido aquí a hablar de esto, y por tanto ya me he salido del orden del día más de lo debido y le devuelvo con mucho gusto el micrófono al presidente, porque este micrófono le pertenece con razón. Bueno, un minuto, un minutito. Venga, adelante. Y cerramos. Sí, el que habló antes, sí. Con todo respeto, pero con toda firmeza, señor Alzaga, le digo, yo no le he preguntado a usted en ningún momento por el golpe de Estado. Usted se ha ido, permítame que le diga, por la tangente. Yo le he preguntado si en el grupo parlamentario... Disculpa, si ha sido así, yo le pido disculpas. No, si no me tiene que pedir disculpas, yo se las acepto incondicionalmente. Lo que le tengo que decir es que en el grupo parlamentario de Unión de Centro Democrático, en el que estaba su facción, por decirlo de alguna manera, su tendencia demócrata cristiana, le he preguntado si usted considera que fue leal al entonces presidente del Gobierno y no me ha contestado. Perdón y gracias. Como son las 9 de la noche, yo creo que el momento, la narrativa es fantástica para dejarla en suspenso y para pedirle a don Óscar que no se resista a escribir un segundo libro donde nos cuente todo esto, aunque es improbable, por lo que él ha dicho es improbable. Yo quiero, por supuesto, darles las gracias a todos ustedes, en primer lugar, por asistir, porque sin ustedes, obviamente, este acto no habría tenido la riqueza que ha tenido, y, por supuesto, naturalmente, a todos los representantes de la mesa, a Antonio, a Manuela, a Pachi, a Jesús y a Pepe, por supuesto, y, naturalmente, cerramos el acto con un fuerte aplauso a nuestro presentador, a don Óscar Alzaga. Gracias.